Cuando fuimos a entrevistar a Jorge Consiglio en su casa de la ciudad de Buenos Aires, sabíamos de él algunas cosas, que nació en 1962, que estudió la carrera de letras, que empezó escribiendo poesía, después continuó con cuentos, novelas, dicta talleres literarios. Lo que no sabíamos es que es el dueño de una maravillosa y envidiable biblioteca, donde seguramente ha ido reuniendo los libros que heredó de su familia, los libros que le han regalado sus amigos escritores y no escritores, los libros que las editoriales también le han facilitado y los que seguramente él, como gran lector, sigue comprando, atesorando en las distintas librerías de Argentina y alrededores, tal vez. Sabíamos también que durante buena parte de sus años laborales, él trabajó como visitador médico. No parece una profesión demasiado vinculada con la literatura. Sin embargo, esa era su profesión central y él nos dice en la entrevista que el hecho de poder tener de pronto espacios que se guardaba para escribir un poema, para escribir el inicio de un relato durante todos esos años en que su profesión, digamos, de la que dependía no eran las letras, le servía como un espacio que él llama una contravida. Es decir, unir esa vida laboral, digamos, en un medio que tiene que ver con la salud, con el hospital, la enfermedad, los cuerpos, y ese espacio en el que aparecía su imaginación y su creación. Me parece a mí ahora como lectora de Consiglio que esa influencia del medio en el que él trabajó tantos años se vuelca en sus relatos, en su manera de enfocar a los personajes. La primera publicación en narrativa fue un libro de cuentos que se llamó Marrakech, en una editorial chica que se llamó Simurg. Yo vengo de la poesía, también por una cuestión de tiempos de producción. Yo trabajaba en un lugar durante 9 horas y tenía muy poco tiempo. Y el texto poético, más allá de que yo venía de lecturas más de poesía, lo que me permitía era justamente aprovechar la fisura, digamos. Si tenés media hora, 45 minutos, podías trabajar en un texto. De a poco me fui volcando a la narrativa, casi como si fuera desbordando el género, o sea, desbordando desde la poesía hacia la narrativa. Empecé con unos relatos, que son los de Marrakech, que se fueron haciendo como más grandes, hasta que se nuclearon 4 en un libro. Esa fue la primera experiencia, digamos, en cuanto a publicación de narrativa. Yo trabajé durante bastantes años, 20 y pico de años, 23 años, una cosa por el estilo, en la industria farmacéutica. En la calle de visitador médico, después adentro, trabajando en trabajos de venta, pero adentro, etc. ¿Cómo te sirve esto, digamos? ¿Cómo te sirve cualquier cosa en la literatura, digamos, ¿no? A partir de este desastre digamos, de astillas que uno como que va juntando cositas de todos lados, a través de vivencias, puntos de vista, etcétera, etcétera. Pero además de esto, me parece que hay una cuestión bastante interesante que tiene que ver con cierta polaridad. Es decir, cuando yo trabajaba en ese lugar, en esa empresa, aprovechaba la literatura como una especie de contravida referida a eso. Es decir, sabía que estaba perdiendo mucho tiempo ahí y si tenía media hora, 45 minutos o lo que fuera, trataba de invertirlo en la literatura porque eso de alguna manera le daba sentido a cada uno de mis días. Es decir, vos trabajabas 8 o 9 horas, pero sabías que durante media hora, 45 minutos o lo que fuera, o 2 horas si tenías esa posibilidad, trabajabas en algo tuyo que de alguna manera te edificaba, o yo sentía esto. Y cuando tuve la posibilidad de dejar, incluso tuve miedo de cómo iba a funcionar esa esquizofrenia. Es decir, yo no escribía contra nada, ¿no? De modo tal que iba a tener todo el tiempo vacante como para escribir, ¿no? Y no sabía si eso iba o no a funcionar, ¿no? Finalmente sí, por suerte, o sea, finalmente pudo fluir. En cuanto a los espacios, digamos, ¿no? Porque creo que son los espacios y los temas también que influyen en algunas de las cosas que escribí.
Es cierto, o sea, tienen lugar en hospitales. Pues me parece que el hospital es como un lugar de coyunturas, es un lugar extremo, ¿no? Es un lugar donde cruces muy, muy potentes, ¿no? Y necesariamente se filtra en mi ficción, pero no sé si lo elijo, ¿no? O sea, no sé si tiene que ver con la visita médica o si tiene que ver en general con la predilección de ciertos espacios, ¿no? Que es anterior a mi trabajo, digamos, con el que me gané la vida. Me parece que pasa más por eso. No sé si lo impone mi experiencia. Por supuesto que hay algo de frecuencia, ¿viste? Hay algo de que vos estuviste durante mucho tiempo en hospitales y ves ese juego de tensiones que hay ahí, que me interpela, que me convoca, ¿no? Y esa familiaridad hace que en algún punto me sienta cómodo narrando en esos escenarios y con esos personajes que cruzan en los hospitales, ¿no? ¿Cómo se forma un lector? ¿Cómo se forma un escritor? Dos elementos tan unidos. ¿Cómo es la escena original de lectura que todos conservamos, que todos recordamos? En el caso de Jorge, él nos cuenta que su padre, que no era un hombre dedicado a las letras específicamente, sin embargo, tenía entre sus escritores admirados a Roberto Arlt. Decía que era un autor que no se preocupaba demasiado por la perfección formal, pero que tenía una manera de registrar la vida que era única. Y otra vez me parece, como lectora, que en Jorge esa herencia, que por un lado es afectiva, por otro lado es literaria y académica, está muy presente, está muy aprovechada en su obra. Sus personajes muchas veces son, como los de Roberto Arlt, seres oscuros, anónimos, muy poco heroicos o totalmente antiheroicos, que sin embargo están intentando también vincularse, relacionarse, en general sin muy buenos resultados. Entonces, esa primera lectura, ese marco, por cierto, de uno de nuestros grandes cronistas urbanos, lo vamos a encontrar en los personajes y en los relatos de Jorge Consiglio. Mi viejo es vendedor, vendedor de una compañía, no estaba como muy armado. Tenía una biblioteca muy chica, mi viejo. Las obras de Arlt, por una parte, un cronista, una especie de aguafuertista, digamos, no sé si el término es ese, o sea, pero un tipo que escribía aguafuertes, que se llama Mariano José de Larra, un español, y Mis montañas de Joaquín B. González. Cuando mi viejo se refería a Larra y a Joaquín B. González, o sea, Larra hablaba de justamente esta aprehensión de la instancia, digamos, del momento, esta pericia por recoger ciertos detalles y a partir de esos detalles construir una crónica. Joaquín B. González, las descripciones, ¿no? De Mis montañas, etcétera, etcétera. Pero cuando él se refería a Arlt, cuando hablaba de Arlt, era consciente de que eran ficciones, de que lo que producía Arlt eran ficciones. De todas maneras, se refería a eso como una especie de verdad, ¿no? Ahí era diferente cuando se refería a Arlt, ¿no? O sea, como que a través de esa ficción, el tipo estaba manifestando una verdad, ¿no? Una verdad muy contundente, ¿no? Algo que era un tipo que no embromaba, ¿no? Parecía escribir desde un nodo muy potente, ¿no? Eso fue lo primero que me llamó la atención. Además, verlo apasionado leyendo eso, cuando en realidad no era un gran lector, digamos. Era un gran lector de una biblioteca restringida. Ese fue mi primer contacto con Arlt. Cuando empiezo a leer a Arlt, en la adolescencia, digamos, el golpe estético es grandísimo, ¿no? Porque, por otra parte, no solo se trata de los temas o los tópicos de Arlt, sino de la prosa de Arlt. Esa prosa absolutamente, incorrecta para las instituciones, ¿no? O sea, Arlt no escribe desde la prolijidad, Arlt escribe desde lo que se podría considerar la emoción, la pasión, esto que incluso el mito del autor que él mismo construye, esa cuestión de estar sentado en las bobinas de papel escribiendo, hace que uno refuerce eso. Y cuando empezás a leer su ficción,
uno no puede por lo menos yo no pude quedar enganchado en esa pasión, en esa torrencialidad alt. Por otra parte, el imaginario, el sistema que atraviesan todos sus textos, también es algo que me convoca, ¿no? O sea, el tema de la traición, por ejemplo. ¿Cómo se piensa un personaje? ¿O qué pasa cuando describís un personaje? Que esa es la gran pregunta, me parece, ¿no? Me da la impresión que cuando uno empieza con esas descripciones físicas o de atuendo, ¿no? Lo que tiene que, o por lo menos mis intentos, es que nada de eso sea en vano. Quiero decir, si un tipo es narigón o si un tipo está prologado por una panza, digamos, que eso no sea solamente una panza o una nariz, sino que además funcione como cable a tierra para describir una matriz un poco más profunda, una matriz emocional, una matriz de comportamiento o una matriz psíquica, digamos, cosas que están por debajo, ¿no? Que el mero detalle funcione para connotar otras cosas. O sea, que esa descripción física, que esa camisa que lleva el tipo abrochada hasta acá, sirva para narrar otra cosa que no estés diciéndolo inmediatamente, sino que sea por omisión, estás refiriéndote a otra cosa, ¿no? Porque si fuera simplemente una descripción física, no tendría sentido, incluso de alguna forma volvería más lento el relato y pasaría por alto. Pero si eso lo pones en función de otra cosa, me parece que tiene bastante más sentido, ¿no? O sea, y es el juego de la literatura, ¿no? Ir tratando de llegar a A a través de B, o sea, no ir directo a A, no decir el personaje era un represor, sino que con ciertas descripciones, a través de una elipsis, de una descripción física, vos estás nombrando eso, ¿no? Me parece que ahí se da ese juego. Eso por lo menos es, a través de eso trato de armar personajes. A veces te salen y a veces no te salen, ¿no? O sea, y a veces quedan rebotando en el detalle. Es decir, un tipo tiene el pelo largo y queda solamente en eso. La idea es que no, que vaya para abajo. El personaje que mira, que se asoma a la intimidad del otro sin que el otro lo sepa, hay en principio una cuestión erótica, ¿no? Es decir, meterte en la intimidad del otro. El voyeur, la primera cuestión del voyeur es el erotismo, ¿no? Ver al otro en su intimidad. Pienso que ahí hay dos cosas. En principio, hay cierta cuestión de hasta dónde la vida del otro me sirve para construir la mía. Y ahí siempre hay un ingrediente personal. O sea, recuerdo a los 16, 17 años que yo no sabía muy bien qué hacer con la vida, todavía no sé muy bien qué hacer, pero en ese momento era como, ¿qué hago con el tiempo, ¿no? Y yo pensaba, si yo pudiera asomarme a la vida de quien admiro, por ejemplo, de Spinetta. ¿Qué hace Spinetta con sus horas? O sea, ¿cómo construye Spinetta su vida, ¿no? Podría servir, digamos, para armar en consecuencia la mía, ¿no? Una cosa de esas. Y por otra parte, hay algo de hasta qué punto el que se muda al lado tuyo y vos pensás que no te puede cambiar la vida, por una cuestión especular, digamos, de modelos de vida, te la termina alterando absolutamente porque te confrontás con tu propia imagen. Esa confrontación con tu propia imagen hace que se dispare una contradicción en vos y empieces como a replantearte todo, ¿no? Me parece que está esa cuestión ahí bien presente. Pero antes que estas dos cosas está la idea del placer, de ver al otro desnudo, de ver al otro sin la máscara social, ¿no? Sin la impostura de la máscara social. Nos preguntamos, y le preguntamos también a Jorge Consiglio, cómo es la experiencia de alguien que en un momento se decide a vivir solo de las letras, es decir, dejó su profesión como visitador y se dedicó exclusivamente a la literatura. Es decir, cómo es el mundo de los escritores, quiénes son sus amigos, quiénes son sus pares, cómo es la relación con los editores, sabemos que él ha publicado en distintas editoriales, cómo es la experiencia de los premios que ha recibido, premios municipales, un premio en España, es decir, todo ese circuito que hace que la obra
escrita en soledad por una persona, por un escritor, nos llegue a nosotros lectores. En ese sentido del vínculo con los lectores, hay una obra en la cual la experiencia fue especialmente inédita para Jorge y podríamos decir también para los que lo han leído. Su novela Hospital Posadas, que apareció en el año 2015, cuenta una experiencia absolutamente real, dramáticamente real, que es cuando el hospital en el año 76-77 se convirtió en un centro de detención, centro de tortura y cantidad de médicos y enfermeros desaparecidos. La lectura de un fragmento de esa novela motivó, en una sesión pública, motivó que hubiera lectores, hubiera gente que estaba presente, que se acercaba para aportar su propia experiencia en ese tiempo y en ese lugar. En ese sentido, dice Jorge, pocos libros suyos han tenido esa capacidad de seguir como creciendo, como diciendo cosas a través de la participación de los lectores. Es indispensable tener amigos en principio, y después si estás en la escritura también es indispensable tener amigos escritores, pero para hablar de literatura, es decir, para ver dónde estás parado, para que te devuelvan sus lecturas, es decir, vos escribís ciertas cosas, producir, uno siempre produce en la absoluta soledad, ¿no? Y sin demasiado espejo para saber si está bueno o no está bueno, con lo cual una opinión con buena onda, una opinión con solidaridad, digamos, es indispensable, ¿no? Antes de llegar a un editor, que lo lea un amigo con buen criterio que sea escritor es importante. Yo tengo la fortuna de tener buenos amigos dentro de la literatura. Digamos, es gente muy, muy cercana, que por lo general lo que hacemos es compartir textos, ¿verdad? O sea, y además juntarnos a pasarla bien, ¿no? Que eso está también buenísimo. En cuanto a las editoriales, tengo buena relación conozco a la mayoría de la gente de las editoriales. Todas las editoriales medianas y chicas lo que garantizan es una pluralidad de voces, ¿verdad? O sea, y desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Que yo no sé estimar demasiado bien el tiempo, pero pensemos desde hace unos 15 años a esta parte, hay una proliferación de pequeñas editoriales que garantizan esa pluralidad de voces, ¿no? Hay un montón de pequeños emprendimientos que creo que cada vez son más, ¿no? Últimamente me enteré que hay una editorial que está publicando a Bruno Schulz con traducciones argentinas, ¿no? O sea, son gente que se juegan. Volvemos a la etapa de Jorge Álvarez, ¿no? O sea, tipos que les gusta un texto y que porque te gusta ese texto te jugás el 100%. Hay un montón de gente que está laburando con eso, que me parece muy interesante. O sea, me parece un panorama absolutamente alentador, más allá de la devastación cultural que estamos viviendo últimamente, ¿no? ¿Para qué sirve un premio? Ese espejo social que son los premios ayudan a que vos te veas como autor, ¿no? A que alguien, digamos, te singulariza, te ve, dice, bueno, esto vale la pena. Otra vez esta cuestión de estar trabajando en secreto, de estar trabajando oscuramente, y de golpe un jurado que no te conoce, tipos que no te cruzaste jamás en la vida, señalen esa obra como digna de ser publicada, o digna de que te den un dinero, o digna simplemente de ser singularizada a través de un premio. Lo que dispara la novela es cierto, es un hecho autobiográfico de mi adolescencia. Yo conocí al protagonista, digamos, y me pareció una historia tan redonda que se cerró en el 2010 que era realmente una tentación grande escribirla. De todas maneras, vale la pena aclarar que lo que trato de hacer en Hospital Posadas en particular, y en alguna otra que tiene alguna referencia biográfica en general, digamos, con las referencias biográficas en general, es tratar de distanciarme, ¿no?, entre lo puramente biográfico y la literatura, ¿no?, o lo que uno escribe. En cuanto, me parece que lo biográfico tiene sus leyes, ¿no? Sus leyes de verosimilitud, sus leyes de el trabajo con los detalles, etcétera, etcétera. Y la literatura tiene otra, ¿no? Y si uno fuerza esa cuestión, ¿no?, si uno trata de correr constantemente el volante de la ficción hacia lo biográfico,
corre el riesgo de quebrar el relato, ¿no? Corre el riesgo de que eso realmente, finalmente, digamos, naufrague. Lo que ayuda al autobiográfico, me da la impresión, es a conseguir algo que es difícil, pero que tiene que ver con un tono, ¿no? O sea, con un sonido propio del texto. Está escrita en primera persona, y el tono que digamos que barniza a esa primera persona, me ayudó muchísimo esta cuestión de que sea autobiográfico para edificar el verosímil del texto a partir de esa enunciación. El hospital es un nodo complejísimo, un tramado complejísimo de factores de poder, de cosas, digamos, atroces que suceden y cosas benditas que suceden dentro de ese hospital, ¿no? O sea, hay gente absolutamente voluntariosa. Nada de lo que escribí tuvo ese grado de diálogo para con la gente, ¿no? O sea, para con los lectores. Cuando yo leía en Crece desde el pie en la biblioteca, se acercó una señora que era una médica del Hospital Posadas a contarme específicamente un episodio que, digamos, que la lectura le había despertado, ¿no? O sea, digamos que esta cuestión de una ficción que por otra parte está parada en algo muy concreto, que es un episodio que sucedió, la interpele. Con esta novela fue realmente muy singular el diálogo que tuve con la gente. Hay un intercambio constante, parece que la novela estuviera abierta, suceden cosas a propósito de la novela, cosa bastante inusual, porque por lo general el texto se cierra en sí mismo y nada de esto sucede. Evidentemente el tema y por ahí el tratamiento hace que genere un diálogo con los lectores, ¿no? Ya para concluir, me gustaría volver a citar una frase que decía el padre de Jorge y que él toma como una especie de paradigma. El padre Jorge admiraba a Roberto Art porque decía, no era un escritor que se dedicara demasiado a la parte formal, a cuidar demasiado la perfección en las palabras ni en las formas. Y sin embargo, encontraba en la obra de ese autor cómo con sus palabras atrapaba lo que tiene de vital, lo que tiene de ardiente, lo que tiene de fuerte, de real la vida. Jorge dice, bueno, yo creo que a partir de esas palabras de mi padre encontré, rescaté lo que sería un modelo de escritor, lo que él quisiera ser. Y ahora lo digo yo como lectora, como docente de letras, me parece que Jorge tiene razón en esa elección de ese modelo de escritor. A veces se establecen relaciones entre ciertos hechos que parecen fruto de un orden más o menos riguroso. Este orden no es lineal, copia las formas al capricho. Por esa razón, justamente, pasa desapercibido. Hay muchas alternativas para cargar de significado estos vínculos. Se puede consultar el I Ching, por ejemplo. Yo me limito a capturar el relato excepcional y trato de disfrutarlo. Esta trama ilógica deja rastros con los que se pueden dibujar un mapa, un contramapa podría decirse, distinto del que se organiza en base a lo cotidiano. Uno se convierte en un detective alucinado, un poco el estilo de Mike Rourke en Corazón Satánico. Sintoniza historias ajenas que contienen la clave de la propia. De pronto, la vida individual hace sistema con algo mayor.